Buenas tardes. Hoy me gustaría hacer con vosotros, si fuera posible, un viaje a través del misterio. En este mundo en el que vivimos, donde viajamos a todas partes fácilmente o relativamente fácilmente, con los medios de transporte, todavía no hemos encontrado la manera de viajar a nuestro propio interior, porque no sabemos cómo se entra, porque está todo oscuro, porque no sabemos qué podemos encontrar, pero sin embargo sí que sabemos que algo hay dentro de nosotros que no es temporal, que no es terrenal, es como si tuviéramos una gota de cielo dentro, una chispa de algo inmortal, una chispa de algo atemporal y que está en algún sitio dentro de nosotros, pero que es muy difícil acceder a ella. Algunos ni siquiera creen que exista, otros están convencidos de que existe, pero es muy difícil de llegar a esa dimensión del misterio que no está en un lugar alejado, está en el lugar más cercano, está dentro de nosotros. Esta inquietud que podemos hoy compartir, tal vez, la ha tenido el ser humano siempre. Siempre se preguntó, pues lo que ha dicho Carmen, ¿quién soy? ¿Qué pasa con esto que yo siento que es como si tuviera algo de cielo dentro de mí? Y sin embargo, la vida que vivo cotidianamente es terrenal, es cotidiana, es mecánica. No me da una profunda satisfacción. Estas preguntas que se hicieron en todos los tiempos, pues hubo tiempo de contestarlas, o por lo menos de buscar respuestas. ¿Quiénes buscaron respuestas? Pues los grandes sabios que por su sabiduría han sido capaces de acceder a unos estados internos a los que nosotros de momento no hemos podido acceder. Unos estados internos que nos hablarían de espiritualidad, tal vez, de eternidad, tal vez. Todo eso que estos sabios encontraron, lo dejaron por escrito y está al alcance de nosotros. Pero hay un problema. No está escrito como nuestros libros normales. Está escrito en forma de mitos. Eso que llamamos cuentos, fábulas, historias imposibles, historias extrañas de dioses, de monstruos, de héroes. Nosotros leemos esos mitos y decimos a veces, pero qué locura que es esta. Qué invención, qué fantasía la de aquel que escribiera esos mitos. Y a lo mejor no se nos ocurre pensar que detrás de esos símbolos, de esas historias, se esconde un conocimiento profundo. Y digo se esconde porque se está escondiendo de las miradas indiscretas, de las miradas profanadoras, y únicamente abre su significado para aquellos que se acercan con buena voluntad de aprender, con humildad, para poder descubrir. Uno de esos mitos, muy conocido, es el mito de Hércules o de Heracles. Este mito, según vayamos a un autor
o vayamos a otro, seguramente cambiará mucho, cambiará en bastantes detalles en cómo es expuesto. Es posible que conozcáis el mito y ahora, cuando yo cuente algunas cosas, alguien diga, ¡hombre, qué barbaridad! Eso no es así. Según las versiones, puede ser así o puede ser de la otra manera. Qué casualidad que tenemos aquí a esta estatua tan bonita, que es la diosa Hebe. La diosa Hebe es la diosa de la juventud eterna. Veis que lleva una especie de jarra para escanciar la ambrosía a los dioses cuando se reunían en sus banquetes. Hebe fue, podríamos decir, el premio que le otorgó la diosa Hera a Heracles por haber vencido todas sus pruebas. ¿Qué le otorgó? La eterna juventud, la inmortalidad. Pero vamos a empezar por el principio. El mito de Hércules empieza con un personaje, un rey, llamado Anfitrión. Anfitrión tiene que combatir contra unos pueblos por una afrenta que ha sufrido y su mujer, Almena, se queda en palacio. Almena era una mujer bellísima y ocurre que el dios Zeus se enamora de ella. Se enamora de ella y desciende hasta el palacio, pero desciende bajo la forma de el marido Anfitrión. Y claro, ella lo ve venir, cree que vuelve de las guerras y no se extraña. Y entonces, pues, se acuesta con él y Zeus cumple así su deseo, ¿no? Antes de continuar, podríamos decir, Zeus, el padre de los dioses, acostándose con todas las mortales que ha querido, porque no fue la única, Almena. Vaya ejemplo que nos da el padre de los dioses, ¿no? Pero claro, esto ya forma parte del mito. Y el mito nunca hay que tomarlo al pie de la letra. El mito está simbolizando algo en clave moral, en clave astronómica, en clave astrológica, alquímica, en muchas claves. En una de ellas, cuando el dios Zeus se acuesta con una mortal, quiere representar el rayo, ¿os acordáis, no? El rayo de Zeus, el rayo que impacta, el rayo del espíritu que impacta en la materia y le otorga vida, vida espiritual. O sea, es impregnar de vida espiritual la materia. No que se acueste con todas, porque es un pendenciero. Entonces, continuando con el mito, al día siguiente vuelve el marido verdadero de Almena. Claro, Almena se extraña, ¿no?, de verlo venir, porque él viene con la actitud de que acaba de llegar de la guerra. Y ella está con la actitud de, pero si te vi ayer. Y claro, él viene y se quiere acostar con ella. Y ella se extraña, pero bueno, pues bien. Y entonces Almena es fecundada por un mortal, que es su marido, y por un dios, que es Zeus. Y va a concebir 2 gemelos. Uno de ellos, Heracles. Cuando Zeus, en el Olimpo, comunica al Consejo de los Dioses lo que ha ocurrido, Hera, que es la mujer de Zeus, la diosa que encarna la ley, monta en cólera. Claro, mi marido me ha vuelto a engañar otra vez.
Y entonces está dispuesta a que Heracles, ese niño que va a ser medio mortal, medio inmortal, o medio hombre, medio dios, es decir, un héroe, porque un héroe es eso, un ser humano que tiene una parte mortal y una parte inmortal. Vaya, como nosotros, que tenemos una parte mortal y una parte inmortal que vamos a ver si podemos percibir, aunque sea un pequeño destello, esta tarde. Decíamos que Hera no está dispuesta a que Heracles llegue a crecer y a pretender llegar al Olimpo y reclamar un sitio. Y entonces, nada más nacer, al poquito tiempo, Hera manda 2 serpientes para que le estrangulen. Y Zeus, ya en la cuna, coge las 2 serpientes con las manos y las estrangula. Y eso marca ya una manera de ser de Heracles que va a ser muy poderoso, incluso frente a los designios de los dioses. Ya cuando ya se hace mayor, voy a ir acortando porque el mito es muy largo, ¿no? Cuando ya se hace mayor, Hera estará dispuesta a aceptarle en el Olimpo si pasa 12 pruebas, que ella está segura de que no las va a pasar y por lo tanto, pues le ofrece las 12 pruebas. Estas 12 pruebas van a tener en una clave moral una interpretación que hace referencia a lo que le pasa a un ser humano, como nosotros, en la vida. O sea, Heracles va a ser el prototipo del ser humano, o sea, el prototipo, el modelo que nos puede servir de referencia a nosotros. Eso sería en la clave moral, que es la que vamos a desarrollar un poquitín. Tendría otra clave astronómica en la cual Heracles representa el sol. Y los 12 trabajos o las 12 pruebas serían el recorrido que el sol hace por los 12 signos zodiacales. Si conociéramos esa clave, que yo no la conozco, si conociéramos esa clave, podríamos saber muchísimas cosas de carácter astronómico y astrológico que ocurre en el sistema solar. O sea, es un conocimiento acerca del sistema solar en niveles muy profundos y ese conocimiento está encerrado en el mito de Heracles también. Ese es muy complicado para nosotros y además no nos compete, pero el de la clave moral sí. Y entonces la primera prueba a la que se va a someter a Heracles es el león de Nemea. El león es una fiera tremenda que está asolando el territorio de Nemea. Asolando, matando a la gente, destrozándolo todo y causando mucho terror entre los habitantes de Nemea. Hércules va a llegar y se va a dar cuenta que el león tiene una guarida y que cuando él quiere perseguir al león y entra en su guarida, el león se escapa porque tiene otra salida y el león siempre se le escapa. Entonces Hércules, dispuesto y deseoso de acabar con él, pues consigue cerrar la otra salida. Entra en la guarida y saca al león. Pero el león tenía una fuerza descomunal y las armas de Heracles no podían hacer mella en él. Y entonces, después de arduos esfuerzos, consigue abrirle las fauces y ahogarlo. Esto, en la clave moral, que queremos un poquito acercarnos a ella,
Este león simboliza esa violencia del orgullo, de la vanidad que tiene el ser humano dentro. Y cuando el ser humano comienza a querer pasar sus pruebas o querer hacer su andadura por la vida, tiene que pasar, la primera prueba es vencer su orgullo que le hace mostrarse ante los demás como prepotente, como violento. Y entonces nos está diciendo, para transitar por este camino que corresponde a todo ser humano, el primer trabajo que tenemos que hacer es conseguir matar a ese león que es ese fiero orgullo y adoptar una actitud humilde. O sea, al matar el león está simbolizando que el ser humano mata esa furia que es el orgullo, la vanidad, la prepotencia, y comienza el resto de los trabajos desde una actitud humilde. La segunda prueba va a ser enfrentarse contra la hidra de Lerna. La hidra es una serpiente monstruosa que tiene 7 cabezas. Y además, el aliento que despedía era un aliento venenoso. Claro, ¿cómo te acercas a ella? 7 cabezas exhalando un aliento venenoso. Hércules tiene que acercarse conteniendo la respiración. Y entonces entra en una ardua lucha y empieza a cortarle las cabezas, con la gran sorpresa que cada vez que corta una cabeza salen 2. ¡Horror! ¿Qué hacer? Y entonces le viene como una especie de rayo de inspiración y, según otras versiones, es un ayudante que tiene que le hace llegar una antorcha. Y entonces él entiende que después de cortar una cabeza tiene que cauterizar, o sea, con fuego cerrar la herida, de manera que eso evita que crezcan más cabezas. De esta manera consigue cortarle las cabezas al monstruo y matarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en esta clave moral nos está hablando de que dentro de nosotros hay rencores, hay aspectos nuestros que aparentemente no existen. Pero en determinados momentos, por ejemplo, cuando tenemos una pequeña victoria en algo, entonces esa pequeña victoria hace salir de nosotros, hace brotar de nosotros, pues orgullo, el sentirse superior, y son elementos escondidos, elementos que van a aflorar en diferentes momentos de nuestra vida. Mientras tanto, están ahí. Entonces, cuando purificamos con fuego, cuando con el fuego del conocimiento accedemos a encontrarnos con esos defectos y a trabajar con ellos, ahí empezamos a vencer a esa hidra de Lerna. El tercer trabajo sería vencer a los pájaros del lago Estínfalo. Qué nombres más bonitos, ¿eh? El lago Estínfalo. Son unas aves que tienen partes metálicas en su cuerpo, tienen garras metálicas de bronce y picos acerados, metálicos, y con ello causan mucha destrucción en el lugar. Además, las plumas, que son de bronce, de vez en cuando las dejan caer sobre los seres humanos para matarlos. El problema es que esas aves se esconden en el bosque que hay junto al lago. Heracles, con su arco, no puede verlas.
No puede verlas ni puede abatirlas porque se esconden. Tiene que llamar en su ayuda a Atenea. Atenea le proporciona una especie de castañuelas, unos címbalos de bronce. Y entonces con esos címbalos, que son como si fueran unas castañuelas, se sube a lo alto de un promontorio y las hace sonar. Y entonces las aves salen de la espesura. Y cuando salen de la espesura, entonces con su arco acaba con ellas. En esta prueba, que es muy similar a la anterior, también hace referencia a defectos escondidos, pero a veces escondidos tras lo que creemos que son virtudes o formas de ser. Por ejemplo, cuando uno dice, yo es que tengo un carácter muy fuerte, ¿no? Y uno lo dice así como si fuera una característica que me define. Tengo un carácter muy fuerte. Pero claro, visto desde el otro lado, o sea, visto desde las personas que tienen que soportar mi carácter, es un mal humor insoportable. Pero para mí no lo es, porque está disfrazado. Está como los pájaros del lago Estínfalo, que están en la espesura y están disimulados. Parece que no existan. Y entonces, en esta prueba, tenemos que introducirnos dentro de nosotros para quitarles los disfraces a eso que no consideramos defectos, incluso a veces hasta consideramos virtudes y a veces hasta espirituales. Tales como se disfrazan algunos defectos. Y entonces hay que hacerlos salir con ayuda de Atenea, es decir, con ayuda del conocimiento. Por eso, cuando Carmen hablaba de filosofía, filosofía es amor al conocimiento, amor a la sabiduría. El amor al conocimiento es como el seguir los pasos de Atenea, las enseñanzas de Atenea, para tratar de acercarme a esos lugares dentro de mí donde no puedo acceder sin el conocimiento. Estas tres primeras pruebas cierran un pequeño ciclo. Ese ciclo consiste en que el ser humano, en este caso Heracles, tiene que matar determinados defectos que son muy fuertes, sin los cuales, mejor dicho, con los cuales no podemos avanzar. Entonces, esas tres primeras pruebas implican matar enemigos muy poderosos que están dentro de nosotros. El segundo ciclo, que son tres pruebas más, hacen referencia a encontrar. Ahora ya tengo que entrar dentro de mí, no para matar, sino para encontrar algo. Y entonces la cuarta prueba es enfrentarse con el jabalí de Erimanto. Es un jabalí muy fiero que asolaba la región de Erimanto. Son las montañas de Erimanto. El jabalí bajaba de las montañas y asolaba las ciudades cercanas. El jabalí es una fuerza, es una furia tremenda, ¿no? Y entonces Heracles tiene que no matarlo, no, tiene que capturarlo. Tiene que capturarlo. Y entonces, tras muchas peripecias de persecución, lo persigue por todas las montañas y después de mucho tiempo, por cansancio del jabalí, lo atrapa. Entonces, ahí nos habla de la resistencia, la perseverancia, ¿no? De perseguir aquello que quieres encontrar. Ese jabalí,
una vez lo ha capturado, nos está queriendo decir que esa furia, esa cólera que tiene el jabalí, que ahora podríamos decir, la ha domado, en el ser humano no queremos erradicar de nosotros el genio, ¿no? Esa fuerza poderosa de ánimo que a veces destroza cosas. Lo que queremos es direccionarla correctamente. Entonces, el jabalí representa esa furia, pero que no hay que matar, hay que direccionar adecuadamente, porque es una fuerza enorme que tenemos dentro y que tenemos que aprovecharla. La quinta prueba hace referencia a la cierva de las montañas erinias. Es una cierva muy bonita que está bajo la tutela de la diosa Artemisa. Artemisa es la diosa de la naturaleza en estado puro. Y claro, esa cierva no podías hacerle daño porque la cólera de Artemisa caería sobre ti. La prueba consiste en atraparla, sin causarle ningún daño. Esa cierva es muy escurridiza, muy escurridiza. Y Heracles se pasa persiguiéndola casi 2 años. Y va aprovechando algún pequeño rastro que va dejando, como una rama rota, una huella aquí, allá. Y al final, cuando va a vadear un río, ve la oportunidad de atraparla. Atravesando las patas delanteras con una flecha, atravesando, no es atravesando, hiriendo, sino enroscando, entrecruzando, no me salía la palabra, entrecruzando una flecha en las patas delanteras, consigue cortarle el paso y atraparla. Con lo cual, pues, ha conseguido también, a través de la perseverancia, de la constancia y de la atención para ver a través de pequeños detalles, poder seguir un rastro. Eso nos habla de una atención despierta, una atención con una gran capacidad de concentración y de percibir todos los detalles. La siguiente prueba, que sería la sexta nos habla de el toro de Creta. El toro de la isla de Creta. Era un toro furioso, muy furioso, anormalmente furioso, y que su historia nos habla de que el rey de Creta, el rey Minos, que era muy poderoso, le promete al dios Poseidón que le sacrificaría el animal que Poseidón le llevase con el mar. O sea, desde el mar llegaría algún animal y entonces Minos, el rey de Creta, se lo sacrificaría a Poseidón. Y entonces llega desde el mar un toro formidable, maravilloso. Sabéis que en Creta tenían esa afición de saltar por encima de los toros, ¿no? Una especie de acrobacias que se ven en algunas pinturas, vasijas. Claro, cuando el rey Minos ve el toro, lo formidable que es, dice, uy, este toro no se lo sacrifico a Poseidón, le sacrifico otro y ese lo guardamos. Y claro, Poseidón, cuando se da cuenta, monta en cólera y entonces hace que ese toro entre en un estado de furia indomable que
va a arrasar toda la isla de Creta. Ese toro, además, Poseidón hace que la mujer de Minos se enamore del toro. Casi nada. Y de la unión nazca el Minotauro. Un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Un ser tan infernal que el rey Minos decide, claro, no lo podía matar porque era una especie de hijo de su mujer. Decide encerrarlo en el interior de un laberinto. Y eso daría lugar a otro mito que no vamos a contar. El caso es que Hércules va tras el toro y su objetivo es domar al toro. Domarlo. Cuando consigue domarlo, pues nos está hablando también de esas características que tiene dentro el ser humano que le hacen muchas veces no tener consideración con los demás, con su entorno y tener un comportamiento brutal como un toro. Entonces, lo que tiene que conseguir Heracles y el ser humano es domar esa fuerza, domarla. Y con esto tendríamos 6 pruebas. Con esas 6 se cierran un gran ciclo que es el trabajo de Hércules consigo mismo. Son trabajos que realiza en su propia tierra, lo cual quiere decir que son los trabajos que el ser humano tiene que realizar en su propia tierra, o sea, en sí mismo. Las otras 6 pruebas son pruebas que Heracles hará fuera de Grecia, en otros lugares, y además trabajando por la humanidad. Entonces, esto nos está diciendo que en el camino de perfeccionamiento del ser humano hay una etapa para formarse y otra etapa para dar a los demás, dar a su sociedad, a la humanidad, el fruto de sus avances, el fruto de sus mejoras, de su aprendizaje. Es la fase que diríamos social. Y entonces, en esa séptima prueba, la séptima prueba, que es la de los establos de Gerión. ¿De Gerión? Sí. Es que a veces los nombres se me confunden de una prueba a la otra. Los establos de Gerión. Gerión era un rey que tenía unos rebaños extraordinarios, maravillosos, y los guardaba en unos establos. Esos establos no los había limpiado en 30 años. Imaginaros cómo estarían de suciedad. Y entonces la prueba consiste en limpiar los establos del rey. Podría ser fácil, pero no lo es porque el tiempo del que dispone es hasta la caída del sol. Nada más. Y entonces lo que hace Heracles es, como pasaban 2 ríos por el lugar, va a entablar relación con los genios tutelares de los ríos, el río Alfeo y el río Peleo, y entonces les pide permiso para desviar el cauce, momentáneamente, desviar el cauce de los ríos, unir ambos cauces y dirigirlos hacia los establos. De manera que en un momento la corriente del río se lleva toda la suciedad y quedan limpios. Y con esto una interpretación que podemos hacer sería el hecho de que el ser humano,
para esta andadura de acceder a nuestra parte inmortal, en esta andadura, tenemos que limpiar, purificar, dejar atrás todo eso que vamos acumulando a lo largo de la vida, que son dolores, residuos psíquicos, malos recuerdos, cosas que son un lastre para seguir avanzando. Todo eso hay que limpiarlo para poder enfrentar las cosas que nos va trayendo la vida desde una actitud limpia, sin el peso del recuerdo del pasado. En la octava prueba hace referencia a las yeguas de Diomedes. Diomedes era un rey que tenía unas yeguas, pero eran yeguas comedoras de carne humana. Y este rey lo que hacía era, en su hospitalidad, invitaba a gente a su palacio, pero era un engaño. Cuando se confiaban, entonces los mataba y daba los cuerpos a las yeguas. Y entonces las yeguas se comían a esos hombres. Esto nos está hablando de una transgresión de lo natural, porque la yegua, el caballo, son animales nobles. Y el comer carne humana nos está hablando de una transgresión. Y entonces cuando llega Heracles, cuyo destino iba a ser el mismo, él se da cuenta enseguida y se da cuenta que aparte de vencer, de matar al rey Diomedes, tiene que volver las yeguas a su estado natural. Y entonces lo que hace es primero matar al rey y luego da a las yeguas de comer al rey. Y entonces la carne del rey vuelve las yeguas a su estado natural. Y esta prueba nos está hablando de cuántas veces el ser humano tiene que enfrentarse con la injusticia. La injusticia la vamos a encontrar en muchos lugares. El engaño de elementos del mundo y el engaño dentro nuestro también. Por eso nos dice que dentro de nosotros también hay un Diomedes dispuesto a transgredir la ley natural y comportarse de una manera que no corresponde a la naturaleza humana. El estado del mundo, como lo tenemos ahora, es fruto precisamente de transgredir nuestra propia naturaleza y ser capaces de los mayores horrores. Y entonces Heracles tiene que volver a la normalidad, a lo natural, en este caso a las yeguas. Pero está hablando de algo interno nuestro. La siguiente prueba, que sería la novena nos habla de las amazonas, ese pueblo de mujeres guerreras que por su carácter belicoso, porque eran hijas del rey Ares o Marte, por su carácter belicoso a veces hacían incursiones en pueblos cercanos y asolaban muchos territorios. La prueba consiste en tomar el cinturón de la reina. La reina Hipólita lleva un cinturón que es símbolo de la unidad de su pueblo. Y entonces tiene que cogerle el cinturón de alguna manera. Aquí no tiene que matar a nadie. Ya lo de matar fue en las primeras etapas. Y entonces aquí nos va a hablar de un enfrentamiento, pero con otras armas diferentes a la fuerza. Son las armas de la seducción, de la diplomacia, del convencimiento. Él se va a reunir con la reina Hipólita y le va a causar
tan buena impresión que Heracles se da cuenta que le puede pedir el cinturón. Y entonces le pide el cinturón. Y ella se lo da. Se siente que, ¿por qué no? A ese gran guerrero, ¿por qué no regalarle el cinturón? Y esto que parecía tan fácil, a la diosa Hera no le parece que sea una prueba. Lo ve demasiado fácil. Y entonces baja del Olimpo y adopta la forma de una amazona. Y hace correr el rumor de que Heracles quiere raptar a la reina Hipólita. Claro, todas las amazonas se lanzan contra él. Lo que ocurre es que ya no tienen la unión. O sea, Hipólita no tiene fuerza, no tiene el cinturón, no tiene fuerza que sea capaz de unir a las guerreras. Por lo tanto, el ataque es un ataque completamente desordenado y Heracles fácilmente las vence. Aquí nos habla también de otra forma de enfrentar los problemas de la vida. No siempre de frente, no siempre de una manera guerrera, fuerte, sino con otras armas, como son la diplomacia. La diplomacia nos permite vencer dificultades sin dañar a nadie, de una forma elegante. Estamos en la 10. Voy a ir un poco rapidito para que no se nos haga tarde. La prueba son 12, ya estamos llegando. La prueba número 10, y entramos en las tres últimas. Las tres últimas tienen un significado especial, porque estas tres pruebas no se van a realizar en ningún lugar conocido. Se van a realizar en un lugar fuera del tiempo y del espacio conocidos. O sea, en otra dimensión. Estas son pruebas que podríamos decir de carácter iniciático, a las que se llega después de un recorrido de haber vencido muchas pruebas. Solo entonces se puede llegar a lo iniciático, a lo verdaderamente misterioso, a lo que está fuera de las coordenadas del tiempo y del espacio. La prueba número 10 va a consistir en bajar a los infiernos, al Hades. En el Hades tiene que capturar al Cancerbero, el perro que guarda la entrada del infierno. Un monstruoso animal con 3 fieras cabezas dispuesto a acabar con cualquiera. Claro, esto supone entrar en el inframundo. ¿Por dónde se va al inframundo? ¿Por dónde se va? No está en ninguna parte conocida. Está en otra dimensión. Entonces va a necesitar la ayuda de Atenea y de Hermes. Atenea le va a proporcionar un conocimiento para dirigir sus pasos, y al entrar en el inframundo, Hermes, el mensajero de los dioses, le va a guiar por ese lugar tenebroso. Con esa ayuda, Heracles llega hasta las puertas del inframundo, donde está el Cancerbero. Después de una tremenda lucha, va a conseguir vencerle, no matarle, aquí tampoco hay muerte, y aquí lo que se trata es de sacar a la luz del sol al Cancerbero, donde el perro pierde toda su fuerza. ¿Qué representa esto a nivel humano? A nivel humano representa esos elementos escondidos en lo más profundo de nosotros, como son miedos profundos, angustias profundas, que a veces no sabemos ni de dónde provienen, y no solo miedos y angustias, sino también egoísmos, envidias, celos que no nos atreveríamos jamás a confesar. Y por eso los llevamos a nuestro inframundo, no queremos ni verlos.
pero el recorrido que tiene que hacer el ser humano le tiene que llevar antes o después a sacar a la luz todos esos defectos y miedos profundos, para que, merced a la luz del sol, eso se pueda ir trabajando, podamos ir trabajando con eso y podamos ir disolviéndolo. Porque con eso no podemos continuar. Y eso está en el lugar más profundo nuestro. La prueba número 11 consiste en ir a por unos bueyes que están en un territorio más allá del occidente, donde no se sabe lo que hay, más allá de las columnas, lo que llamamos las columnas de Hércules, ¿no?, que es, según creemos, el estrecho de Gibraltar. Ahí estaban esas columnas que adquirieron ese nombre, columnas de Hércules, porque Hércules tuvo que salir hacia Occidente, hacia los confines de Occidente, para ir a coger unos bueyes que estaban custodiados por un ser llamado Augias. Cuando leemos el mito, si es un mito que contiene mucho detalle, habla de cuando pasa Heracles por las tierras de Etruria. Etruria es lo que hoy es Italia, pues ahí vivieron antiguamente ese pueblo de los etruscos. O también relata cuando pasa por Hispania. Y todo eso aparece en el mito. El caso es que llega a los confines de Occidente y consigue vencer a Augias y traerse los bueyes. Este recorrido que tiene que hacer por mar es un recorrido larguísimo, muy largo, muy largo. Y nos habla de que cuando el ser humano consigue algo, consigue un logro, una victoria, como en este caso los bueyes, luego no está todo hecho. Luego eso tiene que cuidarlo. Tiene que tener, durante todo el viaje que dura hasta volver a su patria, tiene que tener la responsabilidad de que todos los bueyes lleguen con vida y en buen estado. O sea, los logros que vayamos consiguiendo a lo largo de la vida no son logros de un momento. Si conseguimos despertar una pequeña virtud, eso no es para un momento. Eso es para cuidarlo como si fuera un tesoro y mantenerlo hasta el final de nuestros días. Por eso el viaje es tan largo y durante todo él su misión es cuidar con responsabilidad, con detalle. Y por fin, la última prueba, la más importante, consiste en ir a coger las 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Un jardín que es el jardín de Hera, que no está en ninguna parte, tampoco. Está en otra dimensión. Heracles no sabe a dónde tiene que dirigirse. Las manzanas son 3. Las cabezas del cancerbero también eran 3. Y no me acuerdo ahora qué otra cosa hemos dicho que también eran 3. El 3, en las últimas pruebas, nos está hablando de que en el ser humano hay una especie de trinidad, de tríada, que son 3 elementos sagrados simbolizados por las 3 manzanas de oro, y que en las últimas etapas de las pruebas el caminar es hacia esa parte sagrada que todos tenemos. Por eso aparece el número 3 veces al final. Estas manzanas de las Hespérides, Heracles no sabe por dónde tiene que ir. Y entonces
comienza yendo hacia el territorio de los hiperbóreos, o sea, al norte, más allá del norte. Y en ese caminar se encuentra con Prometeo. Prometeo es un titán que está encadenado en una montaña como castigo de Zeus porque robó el fuego de los dioses y se lo trajo a los hombres. El fuego de los dioses está haciendo referencia a esa chispa de entendimiento, esa chispa de inmortalidad que tenemos los seres humanos y que fue un regalo de los dioses, según nos cuenta el mito de Prometeo, que es precioso. Como castigo por haber traído un fuego que era de los dioses y haberlo incrustado en lo más profundo del alma del ser humano, es castigado a permanecer para la eternidad encadenado en lo alto de un monte, soportando que todos los días un águila le comiese el hígado. Todos los días. Al día siguiente el hígado le volvía a crecer. Y al día siguiente el águila volvía otra vez a causarle tremenda tortura. Claro, cuando Heracles ve a Prometeo, siente una gran piedad por él. Y entonces lo libera. Aquí nos está hablando de el destino evolutivo de la humanidad. Ese momento en que Prometeo otorga el fuego es un momento en la evolución de la humanidad desde tiempos arcaicos. Es un momento crucial para el ser humano. Es el momento en que, por evolución, adquiere el entendimiento, adquiere la conciencia de sí mismo. Ya no es un ser inconsciente. Es como cuando, en un mito parecido, que es el de Adán y Eva, cuando Adán y Eva están en el paraíso, ese es el momento en que el ser humano vive feliz porque es inconsciente. No tiene la chispa de entendimiento todavía. Pero en el momento en que la serpiente le da, esto es un símbolo, por supuesto, la serpiente que representa el conocimiento, le da la manzana a Eva y ambos comen de la manzana del árbol del bien y del mal, empiezan a darse cuenta de quiénes son, empiezan a tener conciencia y por eso ya no son felices, porque no son inconscientes. Y por eso son expulsados del paraíso. Pero ese paraíso no es la felicidad, es el paraíso de la inconsciencia. Prometeo es el mismo símbolo que la serpiente con la manzana. Es el momento crucial de la etapa humana en que el ser humano adquiere el elemento primordial, que le define como ser humano, el fuego. Por eso, aunque el mito es de Heracles, hay un trocito que es cuando libera a Prometeo, que es como dos mitos que se confunden para hablarnos de la historia evolutiva de la humanidad. Y cuando Heracles libera a Prometeo, fijaros qué gran símbolo, Prometeo trajo el fuego y custodió encadenado a la tierra, al ser humano, encadenado para cuidar de él. Pero llega un ser humano que ha pasado sus pruebas, ve a Prometeo y lo libera, como diciéndole, ve a tu mundo de titanes, a tu mundo de dioses, que ahora Heracles, el ser humano, ha vencido y ahora
vamos a custodiar a la humanidad. Los Heracles, los héroes que han llegado al final de sus pruebas, son los que ahora custodian a la humanidad, enseñan, impulsan a la humanidad para que siga evolucionando. Y Prometeo ha vuelto a su mundo. En este momento que Prometeo es liberado, Heracles tiene que continuar a por las manzanas y entonces es el mismo Prometeo el que ayuda a Heracles llevándolo hasta el mismísimo Atlas, otro titán que es el que carga sobre sus hombros el peso de la tierra. Atlas sí que sabe dónde está el jardín de las Hespérides. Y por eso Atlas es el que va a ayudar a Heracles a encontrar y luego vencer al dragón que, enroscado en el árbol, custodia las manzanas. Heracles vence al dragón, coge las 3 manzanas y con eso Heracles habría terminado sus pruebas. El mito cuenta también que esas 3 manzanas de oro, luego Atenea las volvería a dejar en su lugar para que el próximo ser humano pudiera conquistar de nuevo las 3 manzanas de oro. Y Heracles es aceptado por la diosa Hera en el Olimpo como un dios, porque al haber pasado sus pruebas se ha puesto en contacto con su naturaleza divina y ha vencido a su naturaleza mortal. Y es por eso que la diosa Hera, que es emblema de la ley, pues tiene que cumplir con su palabra. Y entonces lo admite y le da la mano de su hija Hebe. Y a partir de ese momento, la eterna juventud acompaña siempre al ser humano que ha vencido sus pruebas. Esto en pequeñito, digo en pequeñito porque no somos el gran Heracles, pero somos pequeños Heracles. Y como pequeños Heracles tenemos que pasar nuestras pruebas si queremos llegar a tener conciencia de lo que verdaderamente somos. Y tener conciencia de que la vida, por más que sea un valle de lágrimas, ese valle de lágrimas es un mundo de pruebas. Y cuando somos capaces de enfrentar la vida como Heracles, como un guerrero, como un héroe que va a vencer sus pruebas, entonces lo que vamos a despertar dentro de nosotros es el contacto con nuestra parte inmortal. Siempre hemos sido inmortales, pero no tenemos conciencia de que lo somos. Las pruebas, el superarlas, no nos dan la inmortalidad. La inmortalidad ya la tenemos. Lo que nos dan es la conciencia de que somos inmortales. Y aunque en una vida no llegaremos, pero si nos encaminamos en ese arduo sendero de pruebas y damos un pequeño paso en esa dirección, somos grandes héroes. Espero que podamos avanzar un poquito cada uno, cada día que la vida nos presente pruebas. Muchas gracias.